Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar juntos. Y como ya hemos estado viendo algunos temas o hablando sobre sed salvos de esta perversa generación, hoy queremos hablar otro tema más que es importante. Consideramos que es uno de los temas también que mucho ha dañado y está dañando a las personas, tanto a jóvenes, adultos, en general está dañando a nuestra sociedad. Vamos a estar revisando hoy acerca del tabaquismo, que es uno de los males que está afectando la sociedad aquí en México, y que es un mal que se ha incrementado de una forma muy grande. Inclusive México en el 2003 se tuvo que ver pues de alguna forma comprometido con la Organización Mundial de la Salud en firmar un convenio, un tratado para evitar que precisamente las afectaciones por el consumo del tabaco sean afectaciones que estén creciendo y generando mucho mal en torno a la salud. Y vamos a estar hablando del tabaquismo en este día. Vamos a empezar viendo un texto de la Escritura que considero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es un mensaje de Dios, de parte del Espíritu Santo, aquí en la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 6, en el verso 19, nos es importante conocer lo que dice aquí la palabra de Dios en esta parte. Dice aquí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este es un texto donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hablaba a la iglesia en Corinto. Y aquí en Corinto se estaban dando muchos males y muchos problemas, no solamente situaciones, problemas dentro de la iglesia, sino aún pecados que estaban llevando inclusive a la misma iglesia o miembros de la iglesia a destruir sus cuerpos. O sea, había pecados que ahí estaban arrastrando a miembros de la iglesia y estaban siendo destruidos sus cuerpos de estas personas. Aquí en el contexto está hablando de la fornicación. Vamos a ver en un momento determinado precisamente cómo uno de los pecados que tiene que ver en la fornicación destruye el cuerpo de los hombres o de las personas. Pero también pues es un pasaje que nos deja entender que aquellas cosas que destruyen el cuerpo, pues es algo que no agrada a Dios. Es algo que está en contra de los principios de la Escritura. Es algo que inclusive Dios busca que los hombres reconsideren, recapaciten y salgan de esa condición. Hace 8 días hablábamos precisamente del alcoholismo, que es un mal que está afectando a muchas personas, también aquí en México, pero la realidad es que no es la única cuestión, no es el único asunto que está generando destrucción en medio de nosotros. El tabaquismo es otro, está destruyendo la vida de muchas personas. Ahora, pero este pasaje nos está diciendo que el Espíritu Santo puede tener una morada, tiene una morada. El Espíritu puede venir a una persona, morar en esa persona, puesto el mismo Señor Jesucristo lo había dicho. Ahí en Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo varias veces hizo referencia a que Él y el Padre vendrían a ser morada en los discípulos, en los cristianos, en los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo precisamente aquí está hablando de que el cuerpo del hombre puede ser la morada del Espíritu Santo, es decir, un templo donde habite, donde more, donde esté habitando el Espíritu Santo, y es precisamente lo que nos dice aquí la Escritura. Pero también nos dice que ese templo no es nuestro. No es nuestro, al final dice que no sois vuestros. No sois vuestros. Es decir, que el templo que tú y yo tenemos, donde el Espíritu Santo puede morar,
Si tú te arrepientes, si tú no te has arrepentido, necesitas arrepentirte para que el Espíritu venga a tu vida, venga a Dios a morar en tu corazón. Pero también la verdad es que si no cuidas ese templo, entonces la verdad más adelante dice la Escritura, ahí en el capítulo 3 hace referencia de la misma epístola, donde Dios va a destruir a aquellos que destruyen el templo del Espíritu. Es una advertencia, es un llamado a tener cuidado precisamente de nuestro cuerpo, del cuerpo que tienes, en el cual precisamente, pues de alguna forma desarrollas todas tus actividades. Ese cuerpo que de alguna manera, pues de alguna forma has estado tú ocupando, muchas veces a lo mejor para lograr adquirir el dinero, los recursos para traerlos a tu casa, pero también muchas veces para poder hacer daño y mal a otros. Manos que te pueden ser tan útiles para labrar o laborar o trabajar, desarrollar una actividad, seas un padre de familia, seas un ama de casa, seas un joven, pero muchas veces también con ese mismo cuerpo destruyes a otras vidas. E inclusive, mira, es el tiempo en donde las personas están destruyendo su mismo cuerpo. Entonces, aquí la Escritura nos da algo muy importante. El cuerpo que tú y yo tenemos, este cuerpo que nos ha servido en estos años de vida, dice aquí, no sois vuestros, o sea, no es tu cuerpo. Por aquello de muchas personas dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, lo que a mí me plazca, lo que yo crea conveniente, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. La verdad es que la Escritura nos dice aquí que es algo dado por Dios. Y quiero decirte, es algo prestado, que inclusive, como en muchas cosas, como en todas las cosas, en un día daremos cuenta inclusive de nuestro cuerpo. Daremos cuenta de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Ahora, en esta verdad, en esta realidad, es por eso importante que tú y yo consideremos lo que ahorita se está hablando, lo que ahorita está sucediendo con este mal que es el tabaquismo. No solamente lo que veíamos hace 8 días, que ha destruido a muchas familias, que destruye matrimonios, que disuelve ahí a personas, o sea, la relación con una esposa se disuelve a causa de que un marido anda en el alcohol, anda continuamente ahí en la borrachera, en ese pecado, y la mujer a lo mejor pasa años aguantando a una persona, esperando un cambio, y no viene ese cambio, y de repente, pues la verdad, las personas mejor deciden disolver esa relación. ¿Cuánto mal ha generado el alcoholismo en los jóvenes? Muertes, daños irreversibles, decadencia, mucha maldad ha venido a ellos. Pero quiero decirte que no es el único mal, está también el tabaquismo. El tabaquismo está generando mucha destrucción en este tiempo sobre las personas. Mira, en la actualidad distintas organizaciones hacen un llamado a la industria del tabaco para evitar que siga atentando, sobre todo con los jóvenes, adolescentes. Y mira, aún la industria está viendo que está lanzando su publicidad, su comercio, sus medios de comunicación, está ocupando los medios de comunicación para difundir el consumo del tabaco aún en niños, ya de una edad muy prematura, invitándolos precisamente al consumo del tabaco. Y es un mal muy tremendo. El tabaquismo es una de las adicciones que quiero decirte, es una de las adicciones más fuertes que puede tener el hombre. Inclusive algunas personas llegan a compararla al nivel de la cocaína. Algunas personas ven que el tabaquismo es una adicción tan fuerte, tan arraigada, tan controlada, llega a estar la persona al nivel de otras drogas, Y precisamente por esta causa el tabaquismo está generando mucho daño en las personas. Hay muchas personas que han querido salir del tabaquismo y van a una terapia, se compran unos parches, compran a lo mejor algún medicamento, van a una clínica de rehabilitación, van a algún lugar en específico para buscar una solución a este mal, y muchas veces, mira, por un determinado tiempo salen, pero algunas ocasiones, la mayoría llegan a una reincidencia. O quizás pasa como los alcohólicos anónimos. Muchos de ellos han podido dejar
un día más el alcohol. Y todos los días se levantan con esa mentalidad, un día más, sin una gota de alcohol. Pero han adquirido otros vicios más, y uno de ellos es el tabaquismo. Otros que están muy arraigados precisamente, dejan un pecado, dejan un mal acto, pero agarran otro. Y de alguna forma, pues si no se murió de una cirrosis hepática, pues después va a venir una consecuencia a causa de este pecado también, que es el tabaquismo. El tabaquismo es una de las adicciones, como te decía, más arraigadas en la población, sobre todo en aquellos que han iniciado el consumo. Y provoca principalmente, esta adicción es provocada por uno de los componentes principales del tabaquismo o del humo del tabaco, que es la nicotina. La nicotina, vamos a estar viendo ahorita más adelante cómo ejerce un efecto sobre el organismo para que sea más adicta la persona a esta sustancia. La reacción de esta sustancia, la nicotina, la verdad lleva a cabo un condicionamiento, es decir, la persona se acostumbra a esta sustancia y obviamente conforme necesita la sustancia, el cuerpo se la va a estar requiriendo. Pero la realidad es que el mal del tabaquismo muchas veces no se observa, o sea, todo lo que vendrá después no se alcanza a mirar, no se alcanza a mirar el daño que vendrá consiguiente al consumo del tabaco. El tabaquismo también contiene, o sea, el tabaco, el humo del tabaco contiene la nicotina, y esta sustancia es la que genera la adicción. Algunas personas piensan que por cuanto no se ve un mal enseguida, como en el caso del alcoholismo, cuando una persona llega a consumir una gran cantidad de alcohol en un día, en una fiesta, en una parranda, pues vienen efectos colaterales enseguida, inmediatamente. Nadie puede, en este caso, hablando del tabaquismo, recibir los mismos efectos por un consumo así excesivo del tabaco. Y entonces muchas personas se fían de ello, que por cuanto no ven una desgracia, un mal, un efecto así perjudicial instantáneamente, dicen, bueno, pues no me genera tanto daño como el alcohol, o como la marihuana, o como la cocaína. Y entonces la persona que consume el tabaco empieza a mirar su actuar y dice, bueno, pues es que este no es un vicio tan malo, tan perjudicial. Ahorita vamos a estar observando si de alguna manera realmente hay verdad en esto. Pero este es el engaño principalmente. La persona compara ese vicio o compara ese proceder con otros vicios, y como ve que no hay muchos efectos, es que mira, el alcohol, pues ese sí me hace perder la cabeza, y entonces por el alcohol a lo mejor he llegado a tener problemas con la esposa, he tenido problemas con los hijos, en el trabajo, en tal lugar, he tenido problemas, pero cuando yo fumo, pues no le hago ningún daño a nadie. Piensa la persona que está metida en este asunto. Por otro lado, también la persona que está en el tabaquismo o consumiendo los cigarros, el tabaco, es una persona que como no empieza a mirar en su cuerpo daños y afectaciones. La verdad es que el efecto de la nicotina es un efecto, y de todos los componentes que hay en el humo del cigarro, es un efecto que va a tardar mucho tiempo. Sí, realmente no es un efecto para los siguientes meses, para ni siquiera unos 5 años, Es un efecto que tarda más años o más tiempo hacer reacción en el cuerpo, y que empiezan a notarse esas manifestaciones o a mirarse esas manifestaciones de daño, de perjuicio, de destrucción dentro del organismo. Entonces aquí es donde está el problema también. El tabaquismo no en primera instancia deja ver esos daños colaterales, y muchas personas, la verdad, lo ven como un vicio un tanto noble o un tanto no tan perjudicial para su vida y para otros. Pero vamos a estar observando con unas imágenes si realmente hay razón en esto. Bueno, la realidad es que en el tabaquismo, por ejemplo, en distintos países se han hecho campañas para evitar que los consumidores incrementen.
Algunos datos, por ejemplo, aquí en México nos hablan que 17.7 millones de mexicanos son fumadores. 17.7 es una estadística que la dan en base a un censo que se hizo sobre las adicciones. Pero realmente este dato es muy moderado, porque el consumidor de cigarros es todavía mayor. Ahora, de esos 17 millones, casi 18 millones de consumidores, dice la estadística, el 12% son niños y adolescentes. Niños y adolescentes empiezan a considerar desde los 11 años en adelante. Son consumidores del tabaco. Y muchos de ellos se inician precisamente en el círculo en donde están, en la escuela, ahí con los amigos, en la cuadra, en la calle, o inclusive los mismos familiares son los que les instan, les invitan a ello. Un primo mayor, un amigo más grande, un familiar más grande que le insta también a estas cosas. ¿Cuántos jovencitos no luego los ves cuando hay esa conclusión de actividades escolares? Llevan ahí las cervezas, uno va ahí fumando, creyéndose hombre, o que ya creyéndose un adulto, una persona grande que ya puede tomar esas decisiones y con muy corta edad. Bueno, pues muchos de estas personas, muchos de estos niños ya están cayendo en las trampas y en las redes del tabaquismo. 13%, casi el 13% de los fumadores en México son niños. En México, por ejemplo, es un dato también muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, que México ocupa el 6º lugar a nivel mundial en fumadores. El 6º lugar, es decir, de todos los países que hay en el mundo, de todos los países, de todas las naciones, México ocupa el 6º lugar. Lleva el 6º lugar en fumadores, me estoy refiriendo a varones, pero quiero decirte que ocupa el 2º lugar en fumadoras. El 2º lugar en fumadoras. Y ahí tú ves a las jovencitas con su cigarro, y ahí tú ves a las muchachas ahí en la universidad, en la escuela, en el trabajo, ahí en las calles, ahora ya fumando. Se ha estado dando precisamente un incremento muy marcado sobre las jóvenes, sobre las mujeres, el incremento del consumo de tabaco entre ellas. Entonces, mira, esto realmente es algo muy alarmante. El 6º lugar a nivel mundial en fumadores. Para decir que son 17.7 millones de fumadores, realmente el consumo de tabaco en México es mayor. Pero el 2º lugar en fumadoras. Por otro lado, también dentro de la estadística hablan que el inicio de los fumadores en México, cuando se inicia un fumador en México, hablan de un promedio. Por ejemplo, en el año 1988, los fumadores se iniciaban entre los 18 y 25 años. Estoy hablando en el año 1988. O sea, como que ese era el promedio. Era el punto donde muchos jóvenes esperaban quizás ya su mayoría de edad, 18 años, para poder empezar a tener contacto con ello. ¿Por qué? Porque dentro de las familias, dentro de las casas, había más control dentro de estas cuestiones, o sea, prohibiciones, restricciones. Aunque el mismo padre fuera un fumador, había restricciones dentro de la familia para decirle, bueno, yo soy el que me voy a morir. O sea, en el sentido del padre decía, yo estoy haciendo un mal, hijo, pero tú no hagas lo mismo. Y había muchos consejos, y con todo y eso, o sea, aunque había quizás un ejemplo inadecuado de parte del padre, los hijos tenían un control respecto al uso del tabaco. Pero estoy hablando de 1988. Estamos ahorita, la verdad, considerando otra estadística. Mira, para el año 2002, los iniciadores del tabaquismo estaban entre los 15 y 17 años. Ya para este año, o sea, para el siglo en el que estamos, ya se había reducido el nivel de consumo, o sea, la iniciación del consumo del tabaco. Y para el tiempo en el que estamos, en el 2000, para la estadística fue el 2013, en el 2013, a partir de los 13 años en promedio, a los 13 años se ha iniciado el uso del tabaco. Están hablando en promedio. Esto quiere decir que puede haber
jovencitos o adolescentes que inician el uso del tabaco más arriba, o sea, después de los 13 años, pero también hay jovencitos o adolescentes que inician el uso del tabaco aún antes de los 13 años. Mira, en México, por ejemplo, el gobierno federal anualmente recauda 23 mil millones de pesos. Recauda esta cantidad, 23 mil millones de pesos anualmente hace esa recaudación. Pero ¿sabes cuánto es lo que envía de gasto para el sector salud? Y específicamente para tratar problemas con enfermedades derivadas del consumo del alcohol. Son 44 mil millones. Recauda anualmente 23 mil millones. Pero para ayudar a los que están enfermos por alguna situación derivada del uso del tabaco, ahorita vamos a ver cuáles son esas enfermedades que vienen derivadas del uso del tabaco, el gobierno federal invierte 44 mil millones de pesos. Está invirtiendo, está gastando más de lo que recibe, es decir, está saliendo más de lo que le entra a las arcas del gobierno. Pero esto es para aliviar y para dar tratamientos y medicamentos en torno a enfermedades que han sido derivadas por el consumo del tabaco. Por eso México se vio forzado a firmar en el 2003 un convenio con la organización, con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, un acuerdo para estar en contra del tabaquismo. Y aunque se han estipulado ciertas leyes para evitar el consumo, por ejemplo, tú entras ahora a un hospital y hay una lonita ahí en la entrada donde dice: este edificio es libre de humo de tabaco. Es una de los acuerdos a los que llega México con otras naciones y la OMS para evitar que siga incrementándose el consumo del tabaco. Pero no solamente es esa medida. Hay otras medidas, quizás lo has visualizado, no tanto porque tú consumas un tabaco, sino porque lo has visto a lo mejor en ciertos anuncios o lo has visto ahí en una tienda. Como las personas ahora, cuando traen ahí una cajetilla de cigarros, la persona pues ahora trae ahí en esa cajetilla unos pictogramas, le llaman. O sea, unas imágenes de personas que están enfermas por algún derivado o alguna enfermedad derivada del consumo del tabaco, un cáncer de boca, unos dientes que han sido afectados por una infección prolongada y continua a través del uso del tabaco fomentada, y otros males más. Entonces, ese tipo de medidas son las que han estado tomando en México para evitar que se incremente el uso del tabaco. Pero mira, aún con todo y eso, que a pesar del 2003 a la fecha, o del 2003 para acá, está en vigencia ese acuerdo y que México tiene que tomar muchas medidas, la realidad es que no ha tomado todas las medidas necesarias. Por ahí después te enteras que a diputados les pagan ahí un viaje para que se vayan a un viaje ahí en las playas del Caribe, les pagan ahí viajes al extranjero, les pagan a lo mejor campañas políticas también. Y son cuestiones que ahí están para evitar precisamente la industria del tabaco, que se ve afectada por las grandes ganancias y regalías que tiene en el consumidor mexicano. Entonces, estas situaciones realmente no han logrado detener el avance del consumo del tabaco, por lo que hoy somos el segundo lugar en consumidoras de tabaco en México, el segundo lugar a nivel mundial de consumidoras de tabaco, el sexto lugar a nivel mundial en consumidores de tabaco. Y la estadística está incluyendo solamente a personas de 15 años para arriba. Los que iniciaron de 13 años o menores a estos ya no fueron incluidos en esta estadística. Es un mal realmente tremendo. Mira, hubo una medida que tomó un país de Latinoamérica, Uruguay, si no mal recuerdo, tomó esta medida de evitar el consumo de tabaco en lugares públicos, ahí en las oficinas de trabajo, en los centros realmente públicos, en restaurantes y otros lugares así. Eso solamente en México se aplica en ciertos lugares, no en toda la República. Bueno, pues allá en ese país, cuando aplicaron esa medida, mira, vieron cómo
había menos ingreso a un hospital de personas que tenían un padecimiento de un infarto a miocardio, porque habían tomado una medida que ayudaba a evitar el que se potencializara el infarto a una persona, aunque la persona no esté siendo un fumador, el compañero ahí en el trabajo fumando con un cigarrillo. Ahí en un restaurante, aunque las personas están sentadas en una mesa, los de al lado están ahí fumando. Y evitaron, o se redujo de una forma muy marcada, que varias personas que estaban propensas a recibir un infarto, pues al tomar esa medida de que se prohibían los cigarrillos en lugares públicos, pocas o ya había menor ingreso de personas para ser tratadas por un infarto a miocardio. Entonces, mira, por ejemplo, otro país, en el país de Australia. Australia tomó una medida. De aquí en adelante va a ser llenada la caja, solamente va a quedar un espacio para tener registro de la marca, o sea, para que cada industria del tabaco ponga su marca de los cigarrillos y sea visible. Se vea qué marca es la que se está comercializando, pero todo el resto de la caja va a estar llena de pictogramas y mensajes alusivos a cuestiones sanitarias para evitar que las personas hagan, o más bien para promover la conciencia de las personas en cuanto a lo perjudicial y lo dañino que es precisamente el tabaquismo. Vamos a ver una de esas imágenes, por favor. Aquí son los pictogramas en las cajetillas de cigarros que se usan en otros países. Aquí en México realmente no es difundido de este nivel o de esta forma. Estas son las imágenes. La primera imagen que podemos observar en la parte superior, del lado izquierdo a ustedes, es un pie que ha sido infectado y que llega a tener gangrena. Entonces dice aquí también que el fumar dice es causa de enfermedades vasculares periféricas, es lo que está diciendo esta ilustración. Enfermedades vasculares periféricas. Un pie que ha sido afectado, ha sido afectado, no hay circulación en esa región y es afectado. Esto es allá en Australia. Aquí en México solamente el 50% de la superficie de la cajetilla va a ser llenada con pictogramas y mensajes sanitarios, pero en otros países, en el caso de Australia, lo están poniendo en gran parte de la cajetilla. Más del 70% está cubierto por mensajes pictográficos y mensajes alusivos a un lema sanitario. La siguiente imagen, la que está al lado, de aquí mismo, habla de un cáncer de pulmón. Fumar cigarrillos causa cáncer de pulmón. La que está en la parte de abajo, hay un mensaje donde dice: deja de fumar, dejar de fumar mejora tu salud. Y el siguiente, el mensaje es: fumar causa cáncer de pulmón. Y está la imagen de un hombre de nombre Brian, quien murió a los 34 años y murió obviamente por un cáncer de pulmón. Este tipo de pictogramas son los que se han estado usando en México, pero no están realmente cumpliendo lo que se ha estipulado en ese convenio. Ahora, esto es solamente como un mensaje que manda el gobierno para las personas, evitando que siga habiendo tal cantidad de consumo de tabaco. Y las personas realmente muchas veces no hacen caso a eso. No hacen caso a eso, o sea, ya ni siquiera les afecta, ya ni siquiera toman en cuenta esa imagen. Muchas personas, la verdad, ya ni la miran, solamente abren la cajetilla, sacan el cigarro, ahí esconden la cajetilla y sin considerar el mensaje que está ahí. Ahora, aquí en México, además de esas leyes que estamos comentando, también se ha hablado de que la venta de tabacos no puede ser dada a menores, pero es una de las leyes menos cumplidas en muchos sentidos, no solamente en el tabaco, en el alcohol también. Aquí en México
anualmente mueren 44,000 personas a causa de alguna enfermedad asociada al tabaquismo. 44,000 personas. Eso quiere decir que cerca de 122 personas diariamente mueren por alguna enfermedad relacionada al tabaquismo. 122 personas diariamente mueren en México por alguna enfermedad en la que estuvo relacionado el consumo del tabaco. Estos datos realmente nos deben de hacer ver el peligro, lo preocupante que debemos de estar ante este mal. Por un lado, aquellos que fuman; por otro lado, aquellos que quizás están en un círculo, que pueden ser invitados al consumo del tabaco, que podamos tener conciencia en el daño que puede venir de esto. Y por otro lado también, pues la realidad es que el ver que México está esclavizado a distintas cosas, está esclavizado a muchos pecados. Por un lado la idolatría, por otro lado las borracheras y aún más el tabaquismo, que esclaviza a muchas personas. Ahora vamos a ver precisamente cómo es la forma en que funciona la nicotina dentro del cuerpo, que ha hecho al tabaco inclusive uno de los vicios o de las adicciones más complicadas que el hombre le resulta dejar, abandonar. El cigarrillo, bueno, cuando es encendido, enciende ese cigarrillo, y dentro de ese cigarrillo, mira, al inhalar el humo, entra precisamente a los pulmones. De los pulmones, la nicotina que va junto con el humo del tabaco es llevado al cerebro por la circulación sanguínea. Cuando la nicotina llega al cerebro, llega a las células del cerebro, que son precisamente las neuronas. En el cerebro las neuronas cumplen distintas funciones y están comunicadas unas con otras. Entonces, cuando la nicotina llega al cerebro y estimula una sustancia que hace 8 días también comentábamos, es estimulada por el alcohol, es la dopamina. La nicotina y el alcohol estimulan esta sustancia, la dopamina. La dopamina es producida en nuestro cuerpo, es decir, esa es originada en nuestro propio organismo. Entonces, cuando la nicotina llega a la célula, estimula la producción de la dopamina, y esta producción de dopamina es la que empieza a generar sensación de placer y satisfacción en las personas. Esta sustancia, la dopamina es una sustancia que genera la sensación de placer. Así, cuando una persona consume alcohol, también genera una sensación a inicio de placer, porque está en función la dopamina. En el tabaco también, precisamente, la dopamina está generando esta sensación de placer en el cerebro. Entonces, en esta célula que nosotros estamos viendo aquí, es una célula, son 2 células. Esta que está, la parte superior, es una de las células de la neurona o la neurona. Estos puntos representados de color naranja figuran la dopamina. La parte de acá arriba es la nicotina. Cuando llega a la célula, excita la célula para que se produzca la dopamina. Esta sustancia, la dopamina, es un neurotransmisor, o sea, un mensajero que manda un mensaje a otra célula para que reaccione esa célula, y estimulando al cerebro a tener sentimientos de gozo, de placer, de satisfacción, en este caso instado por la nicotina, o sea, producido por la nicotina. Cuando la nicotina está en una cantidad abundante dentro del organismo, y así vive el fumador, o sea, continuamente usando el tabaco, se multiplican, o sea, aumenta la cantidad de receptores o de lugares donde la nicotina se va a estar acomodando para producir la dopamina. Y esa cantidad de lugares en los que embonan los receptores que son conocidos, esos lugares van a ir aumentando conforme pasan los años y el tiempo en el fumador.
Entonces imagínate, cuando una persona lleva años de fumar, hay una gran cantidad de esos receptores donde la nicotina está siendo captada y se produce una gran cantidad de dopamina. Entonces la persona, pues esto va generando un incremento en el uso, en el consumo del tabaco, para estar sintiendo esa sensación de gozo y estar reforzando una actitud o una actividad, en este caso de estar fumando. Ahora, el problema no es solamente esto, porque esto pasa también con el alcohol. El alcohol también genera la dopamina. El problema o la diferencia aquí es que el alcohol genera también una cuestión no solamente de tranquilidad, de relajación, sino un estado también de euforia. El tabaco no genera eso. Y entonces muchas personas usan el tabaco para sentirse relajados, para desestresarse, para sentir un alivio en un momento de tensión, para calmar un poco los nervios, dicen ellos. Y entonces esto es un engaño y es un vicio o un círculo vicioso donde las personas están cayendo continuamente a un engaño del uso del tabaco, pensando que no va a ser tan perjudicial. Bueno, este es el mal en el tabaquismo. Decíamos, en la producción de la dopamina, que son estas imágenes que tenemos aquí, al llegar a la otra célula se genera esa sensación de placer. Lo normal en un organismo, en un cuerpo, es que estas sustancias que quedan fuera de las células sean capturadas nuevamente, introducidas a la célula de donde habían sido expulsadas y sean destruidas. Pero en el caso del tabaquismo, cuando el humo entra llega hasta el cerebro, o sea, por la circulación sanguínea, no solamente va nicotina, van muchas otras sustancias más. Y entre esas sustancias lo que hacen es bloquear a la enzima que destruye a la dopamina. Entonces, como no se destruye esta dopamina ni se recaptura en la célula que había salido, esa dopamina va a quedar libre por un largo tiempo. Así la persona que consumió el tabaco lo deja de fumar, terminó de fumar, pero la gran cantidad de dopamina que queda todavía en el exterior va a ser captado paulatinamente. Y una sensación de lo que le produce el tabaco va a durar con un efecto un poco más prolongado. Ahora, eso es solamente lo que ocurre con un solo efecto de una molécula de nicotina. Cuando la persona fuma, entran millones de partículas o millones de moléculas de nicotina a su interior. Y eso obviamente se potencializa. Las personas estarán en un efecto de relajación por un determinado tiempo. El problema aquí precisamente es que esta dopamina no va a ser destruida y que va a permanecer por un tiempo prolongado. Las personas se hacen adictas al tabaco por la gran cantidad de dopamina que hay en el exterior. Vamos a ver una gráfica. Hay una gráfica aquí en las imágenes de la adicción, o sea, cómo se compara la adicción, la siguiente. Aquí se compara la adicción del tabaco con otras sustancias y obviamente entre ellas está el alcohol. O sea, en ascenso nos habla aquí del lado izquierdo a ustedes la dependencia, el grado de dependencia que generan las sustancias. Y hacia el lado derecho a ustedes está hablando de los daños físicos que genera cada sustancia. Los puntos amarillos pues son algunas sustancias que no generan mucho daño, pero que de alguna forma generan también una adicción, distintas drogas, sustancias que son de consumo por las personas. Las sustancias que están marcadas con puntos naranja son aquellas sustancias que generan un uso o una adicción mayor en las personas, y las de punto rojo hablan de aquellas sustancias que producen más daño físico y también mayor grado de adicción. La más alta es precisamente la heroína.
que es una de las drogas que genera mucho daño y también mucha adicción. Muchas personas están, es difícil que alcancen una liberación de esa situación por medios o tratamientos médicos. Aquí estamos viendo el tabaco. El tabaco está por encima del nivel 2 de adicción, o sea, de dependencia, el nivel 2, y por debajo de ella se encuentra el alcohol, juntamente con otras sustancias. No está muy lejano al nivel de adicción a la cocaína. Estamos hablando del tabaco. En comparación con la cocaína, casi están por el mismo nivel de adicción, aunque los daños puedan ser diferentes a corto plazo. Es aquí la gráfica, un daño a corto plazo. La cocaína a corto plazo genera más daños que el tabaco. A largo plazo realmente no hay mucha diferencia. Es el mismo daño, la muerte en ambos casos. Ahora, hay personas que al consumir precisamente el tabaco, algunos de ellos, mira, se han vuelto tan adictos que se levantan y todavía no pasa ni siquiera una media hora después de haberse levantado y ya están buscando los cigarrillos. Hay quienes se levantan a la primera hora, al primer momento de levantarse, y ya están luego con la cajetilla ahí a un lado de su cama, buscando el consumo. Y esto habla precisamente de un nivel de elevado de dependencia al tabaco. Otras personas se consuelan diciendo: no, pues yo me fumo menos de 20 cigarrillos. Yo al día fumo solamente unos 4 cigarrillos. Y entonces algunas personas dicen: mi uso, mi nivel de consumo, dependencia del tabaco es moderado. Bueno, la realidad es que esto pudiera incrementarse o puede incrementarse, como suele suceder en los vicios. Los vicios normalmente llevan a las personas a más y a más y a más consumo. En el humo del tabaco, quiero decirte, según los estudios que han hecho sobre el tabaco, existen cerca de más de 4,000 componentes químicos. O sea, en el tabaco, cuando una persona fuma, no solamente tiene nicotina, tiene una gran cantidad de compuestos químicos, más de 4,000 compuestos químicos en el tabaco. Y quiero decirte, 60 de esos compuestos son de los que se han estudiado, son realmente cancerígenos. O sea, 60 de los compuestos que están dentro de esos 4,000 son sustancias que son preponderantes o son causantes causantes de cáncer, de algún tipo de cáncer. Entonces, cuando una persona da una fumada a un tabaco, pues está metiendo 60 productos químicos en su interior que a la larga, que en un determinado momento desarrollarán algún tipo de cáncer, Ahora, mira, vamos a ver algunos datos aquí. La siguiente, por favor. Algunos de los componentes que hay en el tabaco. Hay DDT. Yo no sé, o sea, si de alguna forma es algo que pueda ser normalmente, o sea, visto como algo normal, que alguien esté ingiriendo, esté introduciéndose un insecticida, aquello que servía para matar a los insectos, para matar a plagas, deshacerse de plagas, la persona ahora lo está ingiriendo. También el propano, que es un tipo de combustible que se ocupa, por ejemplo, en las naves espaciales. También este mismo componente es ocupado en los aerosoles, en los desodorantes, como un antitranspirante. El benceno es otro de los componentes. Los bencenos normalmente son cancerígenos, son sustancias que desarrollan a la larga, por un contacto con estas sustancias desarrollan cáncer. Algún tipo de cáncer, puede ser en la piel o dependiendo la zona en que es afectada o está en contacto con esta sustancia. Butano, que es un combustible. El arsénico, que es una sustancia sumamente tóxica y que es una especie también de veneno. El arsénico. También hay un gas o hay una sustancia dentro del humo que es el cianuro de hidrógeno. Y este cianuro de hidrógeno era el gas empleado por los nazis para exterminar a judíos, a gitanos y a gente que ellos habían de alguna manera reclutado o cautivado en los centros de concentración, en los campos de concentración. Los metían a unas regaderas
y les decían que los iban a bañar, y de las regaderas no salía agua, salía este gas, el cianuro de hidrógeno, y eran asfixiadas precisamente por este gas. Ahora, cuando una persona está fumando, está ingiriendo esto. Es algo realmente, como que es una ilustración un tanto cruel, el ver cómo personas fueron asesinadas con ese gas, con esa sustancia, y otras, por otro lado, la están tomando por su propia voluntad. ¿Qué otras sustancias encontramos en el humo del tabaco? Acreolina, que es una sustancia que puede producir irritación de las mucosas, ya sea en la nariz, en la garganta, en las vías respiratorias. Produce daños irreversibles dentro del pulmón también, porque las mucosas de los pulmones son afectadas. Esto a la larga puede generar una enfermedad conocida como el EPOC, que es una enfermedad obstructiva. O sea, se obstruyen las zonas donde se intercambia el oxígeno del ambiente con el dióxido de carbono que hay, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono que hay dentro de la sangre. Está el cianuro, que es otro tipo de compuestos. Uno de ellos es el cianuro de hidrógeno que mencionábamos anteriormente, que son sustancias que son sumamente tóxicas. Son sustancias que pueden causar o bajar la cantidad de oxígeno en la sangre, reemplazan el oxígeno en los glóbulos rojos, y muchas personas pueden morir por asfixia a causa de este tipo de sustancias. El óxido nítrico, acetona, amoníaco, benzopirinas, que es una sustancia que es altamente cancerígena, y otra sustancia es la nitrosamida, que es también una sustancia cancerígena, entre algunas, porque existen 60 sustancias que son cancerígenas en el humo del tabaco. Vamos a ver algunas enfermedades que vienen a causa del tabaquismo o a causa del cigarrillo. Hay enfermedades que vienen, que son afectadas o que se dan en el sistema cardiovascular. Otras son precisamente enfermedades respiratorias, otras son enfermedades que se dan en los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, en el sistema óseo también, en el sistema de la vista, y sistemas en la región oral, o sea, en la boca. Son regiones que son afectadas por el humo del tabaco. Vamos a empezar viendo algunas de estas, solamente vamos a ver algunas, no hay realmente el tiempo para poder observar todas. En el sistema cardiovascular, ¿qué tipo de enfermedades son relacionadas al uso del tabaco? Una de ellas es enfermedades coronaria, que es una obstrucción en las venas que están irrigando y nutriendo al corazón. Es una de las venas, son las venas principales en el corazón, y estas venas se obstruyen a causa de el fomento que da el humo del tabaco para que la grasa se quede pegada a las paredes de las arterias. Entonces, esta es una enfermedad, la enfermedad coronaria, tapa las arterias del corazón, y eso produce un infarto en las personas. Produce un infarto a miocardio. Está la arteriosclerosis, también las aneurismas de la aorta abdominal. Vamos a ver algunas imágenes, por favor. Aquí es una ilustración de una aorta o de una vena, de una arteria más bien, y las paredes que están recubiertas de color café son paredes que están siendo engrosadas por causa de las grasas. El tabaco influye en que la adhesión de las grasas se esté acumulando en las paredes de las arterias. Esto es lo que genera precisamente los problemas, que las venas se tapen. Veíamos una ilustración al inicio de uno de los mensajes en una cajetilla de las complicaciones de circulación en las extremidades, y veíamos un pie que precisamente había desarrollado una enfermedad que les lleva precisamente a amputar los pies a causa de la falta de circulación, porque no fluye la sangre por venas o arterias más bien que han
estado taponeadas por la grasa. Y así es en este caso por las enfermedades cardiovasculares. Todas las que se dan es a causa de la influencia que tiene el tabaco sobre la arteriosclerosis. La grasa se va adheriendo a las paredes y obstruye el flujo de la sangre por las arterias, ya sea en el abdomen, sea en el corazón o sea en alguna otra arteria, sean arterias periféricas, van a ser obstruidas y eso va a llevar a problemas de circulación. La siguiente tipo de enfermedades asociadas al tabaquismo son enfermedades respiratorias en el sistema respiratorio. Y aquí encontramos pues diferentes, una de ellas, y es la que más está afectando ahorita a la población a nivel mundial, es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que va a desgastar la función de los alvéolos, va desgastando la función de los alvéolos y que va a generar que estos ya no estén intercambiando el oxígeno del ambiente. Entonces la persona cuando respira, aunque él meta una bocanada de aire grande a sus pulmones, la persona siente que le hace falta el oxígeno. Con cualquier actividad física rápidamente se fatiga, se agota, empieza en una situación aún hasta desesperante. Siente una desesperación porque él quisiera tener más oxígeno en su interior, pero aunque por más que respire, no logra llegar el oxígeno a la sangre. Y esto es a causa de que son obstruidas las ramificaciones que componen precisamente los pulmones. Hay una obstrucción y esto va a ser algo crónico, se va a ir agrandando el problema. Hay una gran cantidad de cosas que obstruyen, principalmente el moco, la mucosidad adherida a estas regiones que impiden que haya un flujo de oxígeno hacia la sangre. También está la alteración en el crecimiento pulmonar, o sea, hay una afectación en los pulmones están encogidos. También hay problemas como asma, que es otra de los males que genera el tabaquismo, y el enfisema, que es precisamente, dentro de ella está el EPOC, que es la obstrucción de los alvéolos para poder respirar adecuadamente. La siguiente imagen vamos a pasar. Esta es una imagen donde vemos un pulmón. En la parte del medio es el pulmón normal. La parte de los extremos o a los costados están pulmones que han sido afectados, han tenido un tipo de obstrucción y obviamente se denota en la coloración. La coloración negra habla de la escasez de oxígeno que hubo en esas zonas y que ha sido precisamente afectada por las obstrucciones. La siguiente diapositiva. Recordarán a este señor, su nombre es Eric Lawson. Este era el promotor precisamente de Marlboro, el ícono de esta marca. Hablaba precisamente, o más bien promocionando en los comerciales el tabaco, el cigarrillo de esta marca. Y bueno, este señor desde los 14 años empezó a fumar, ya murió precisamente de EPOC, y cuando le diagnosticaron el EPOC, él empezó a tener ahora mensajes en contra, hizo una serie de mensajes ahí en contra del tabaquismo, pero ya hasta esos momentos él entendió el grande daño que genera el tabaco. Desgraciadamente fue algo irreversible en él y causó la muerte de él. Vamos a ver la siguiente tipo de enfermedades, el sistema reproductor, qué tipo de enfermedades afecta. La disminución en la reproducción es afectada en la disminución de la fertilidad. En el sistema reproductor, la afectación que genera es en disminución de fertilidad, tanto en la producción de espermatozoides como en la evolución, puede interferir en la ovulación, puede interferir el humo del tabaco. También en cuestiones de impotencia
impotencia sexual que puede principalmente afectar a los varones a causa de estos problemas que ya comentábamos, donde las venas son taponeadas por causa de las grasas fomentadas precisamente en el consumo del tabaco. Hace que las grasas que se ingieren en la dieta pues sean adheridas a las capas de las arterias y precisamente genere impotencia, en este caso cuando son arterias que están en la región del pene, que es el miembro reproductor masculino. Entonces es ahí causa de impotencia en el hombre. También la ruptura prematura de membranas, como en el caso de un embarazo, se puede romper una membrana y puede venir un aborto espontáneo, un tipo de aborto que se produce a causa de una ruptura de membrana. También una placenta previa es una malformación en las placentas, un parto prematuro o en algunos casos viene también precisamente aborto. En el sistema óseo, ¿cómo puede afectar el consumo del tabaco? En la ruptura de cadera. Y otro mal que puede generar es la menor, o sea, una disminución en la densidad ósea en la mujer que ha llegado o que ha pasado el tiempo de la menopausia. Ha llegado la menopausia y después de eso empieza a haber problemas de descalcificación. Eso se puede presentar en muchas mujeres, pero si es una mujer que ha fumado en el tiempo de su vida previa o ha estado con personas cercanas precisamente al consumo del tabaco, genera una densidad menor de calcio en sus huesos y eso genera fracturas. También en la visión, uno de los males que puede generar son las cataratas, que es precisamente una conocida como la carnosidad, la extensión de una carnosidad que parte de los conductos lagrimales hacia el centro del ojo y que se va extendiendo de una manera paulatina. El consumo del tabaco está relacionado también a un desarrollo y a un incremento de esta carnosidad. En el sistema oral hay una enfermedad que es periodontitis, Este tipo de enfermedad es causa más bien una inflamación e infección de los ligamentos y de los huesos que sirven de soporte a los dientes, y es el caso de un paciente que tiene una infección o una afectación ya avanzada de este tipo de padecimiento a causa del consumo del tabaco, que fomenta este tipo de inflamación, infección en encías y lugares donde están anclados los dientes. Pero otro de los males que más afecta el tabaco es el cáncer. Y aquí vamos a ver los distintos tipos de cáncer que están asociados al tabaquismo. No solamente es el cáncer de pulmón, está el cáncer de pulmón, quizás primeramente, el de la laringe, orofaringe, el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, de hígado, de colon, de recto, de riñón, de vejiga, de las mamas o de los senos, el aparato genital, linfático, también un tipo de cáncer en las regiones linfáticas, y esto es de los cánceres que están asociados al uso del tabaquismo. Vamos a ver solamente algunos de ellos. El cáncer de pulmón, vemos aquí un cáncer que ha afectado los pulmones, del lado izquierdo derecho a ustedes, las regiones negras son regiones que ya quedaron afectadas por la falta de circulación, la falta de oxigenación en esas regiones, pero las regiones que están más claras no es a causa de que estén sanas, es a causa de que hay células cancerígenas en esa región. Entonces, un cáncer de pulmón invade realmente todos los pulmones y muchas veces el cáncer que se da en un pulmón se puede irrigar o se puede llegar a otros órganos, porque las células pueden aún traspasar las membranas de las venas o de las arterias y llegan a otros lugares. Entonces, uno de los altos
probabilidades de cáncer es que sea un cáncer de pulmón, o que donde se origina el cáncer es en el pulmón, pero realmente no es el único. Puede dar cáncer en alguna otra región a causa del tabaquismo. Del lado izquierdo, la imagen, que es un poquito estilizada, es una imagen solamente para representar células cancerígenas que obstruyen las principales vías de los pulmones, por donde entra y sale el aire y donde se liberan los gases que no necesita el cuerpo, y donde se introducen también, en este caso, el oxígeno que requiere el organismo. Ese es el tipo de cáncer, cáncer de pulmón. Vamos a ver la siguiente imagen. Es también un cáncer de pulmón. En este caso estamos aquí viendo parte de las vías principales donde entra el oxígeno, el aire que respiramos, es por este conducto, un tubo. Entra, pero está obstruido por células cancerígenas. Y del lado izquierdo, a ustedes también son células cancerígenas que van a obstruir este tubo que es principal para poder intercambiar el oxígeno. ¿Qué pasa en algunos pacientes? Les llegan a implantar una prótesis para tratar de aliviar esos males y evitar que haya una obstrucción. Extirpan algunas regiones del pulmón, o quitan, parte del pulmón para poder evitar que siga desarrollándose el cáncer. Pero vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, colocan un tipo de prótesis como esta en la luz del tubo, en el interior del conducto por donde entra el aire. Se coloca una especie de malla, no se alcanza a ver aquí, es una especie de malla metálica para tratar de abrir y ayudar al paciente a que pueda tener respiración natural y pueda entrar el oxígeno, pero es algo que es sumamente doloroso. La siguiente, vamos a ver. Ahora el cáncer de orofaringeo. Orofaringeo va desde la boca pues hasta la faringe. En este caso, en la parte inferior estamos viendo un cáncer que ha afectado la parte del labio inferior. Las mucosas de la boca son afectadas por una reproducción gradual y obviamente también creciente de las células cancerígenas. Una garganta que ha sido afectada por células cancerígenas, está un crecimiento muy marcado de esas células que se han desarrollado. De este lado está un paciente que también tiene precisamente un cáncer en la garganta, y esto es a causa del consumo del tabaco. La siguiente, por favor. Es el caso del testimonio de un señor, se llama Don Miguel. Él fumó 20 años, estuvo fumando y perdió su laringe por causa del cáncer. Cuando no hay remedio en la laringe, la extirpan, la extraen y hacen un orificio en la parte del cuello, por donde respiran, inclusive por donde luego la voz, los sonidos de voz llegan a salir de las personas. Estos son algunos efectos que produce precisamente el tabaco. Ahora, realmente es algo de lo que nosotros debemos de estar teniendo en cuenta, porque el tabaquismo no es cualquier cosa. El tabaquismo, aunque sus efectos y sus consecuencias no se ven en tiempo cercano, sus cobros o sus cuentas llegarán a futuro. Entonces, el tabaquismo no es cualquier vicio. No es el menor de los vicios, no es el más insignificante o el menos perjudicial, realmente es uno de los vicios que más perjudican. No solamente en esto, también existen personas que nunca han fumado y desarrollan un cáncer, porque a lo mejor el padre era un fumador, o porque el esposo era un fumador, o porque en el centro de trabajo, en el lugar de la reunión donde él estaba, o sea, una reunión en la oficina, una reunión ahí en la fábrica, en un comedor, en un restaurante, la persona continuamente estaba expuesta al humo de cigarro, no de él que él fumara, sino de otras personas, era afectado.
Y mira, algunas organizaciones en algunos otros países han organizado campañas aún para hacer concientización a las personas, concientizarlas en cuanto a lo perjudicial que es el tabaco. En México realmente no sé si acontezca eso, muchas veces es poco probable ello, hasta que de alguna forma intervienen otras organizaciones internacionales para que haya medidas aquí en México. Vamos a ver un video de distintos comerciales que se exhiben en otros países para llevar a las personas a que dejen, se aparten o que tengan presente lo malo o lo perjudicial que puede ser y que es realmente el tabaco. Vamos a ver este video, por favor. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. Esa es una arteria y lo que están sacando del interior es grasa de un paciente que murió por aterosclerosis, pero causada, influenciada o influido el tabaco en él. Every cigarette is doing you damage. Lungs are like sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotten. El daño paulatino que va generando en los pulmones, el cambio de coloración de rojo a un tono gris, representa precisamente la afectación que va avanzando. Su aliento más pestilente, gracias. Sus pulmones más negros, gracias. Sus 20 días menos de vida, gracias. Los subes un poquito? fumadores más perjudicados, gracias. La salud de los que le rodean más afectada, gracias. Gracias por no fumar. Did you know that thousands of men are impotent because they smoked? Probably not, because they don't like to talk about it. Every cigarette you smoke causes fatty deposits that restrict the flow of blood to your penis. And this damage is happening right now. Other people smoke is a nuisance. Having to go to hospital, that's a nuisance. Chemotherapy is a nuisance. So is losing your hair. Es una mujer que nunca había fumado en su vida o nunca fumó, pero en el círculo que estaba, estaban los fumadores. Passive smoking isn't just a nuisance, it's a killer. Juan perdió un 17% de su capacidad pulmonar. Juan tiene un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón y un 30% más de posibilidades de padecer un infarto. Juan no fuma. El humo de tabaco enferma al fumador y al no fumador. No fumes en ambientes de trabajo. Nos beneficia a todos. Cuando alguien fuma, más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 cancerígenas quedan por 15 días en el ambiente. Ventilar no sirve. Declare su hogar libre de humo de tabaco. Smoking causes mouth cancer. If it didn't, I wouldn't be needing radiotherapy and chemotherapy. If looking at mouth cancer on your cigarettes makes you uncomfortable, look at another part of the pack. Es una joven a la cual le dio Quitting is hard. Not quitting is harder. cáncer de boca. Este niño fuma 1,5 paquetes al día. Esta niña, 12 cigarrillos. Este fuma nada más levantarse. Y este otro está empezando a fumar. Porque cada vez que fumas un cigarrillo delante de un niño, estás obligándole a respirar el humo del tabaco con graves consecuencias para su salud. Elige espacios sin humo, por lo que más quieras. Hasta el tono encarecido, ¿no?, de las
los mensajes para que las personas sean conscientes en cuanto al daño que genera el tabaco en las personas, no solamente en el que lo consume, sino el que está alrededor, los que están alrededor. Son algunas muestras que nos pueden y nos deben de hacer precisamente ver el daño que genera el tabaco en las personas. Y yo quisiera que volviéramos a ver el texto que vimos al inicio, que es en 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6, 19. Dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese templo le pertenece al Espíritu. O sea, el templo que tiene el hombre, me refiero al cuerpo, es un templo para que el Espíritu more, para que el Espíritu esté morando en ese templo. Pero cuando el hombre lo está destruyendo, puede ser a causa de esto, pues esto realmente es algo que está en contra o desagrada a Dios. Ahora, realmente aquí, a pesar de que este mal es uno de los males que más está arraigado en la forma en que viven las personas aquí en México, y aunque sea uno de los vicios que más adicción genera en las personas, realmente en Dios no hace falta poder, o no le hace falta poder para que pueda librar a las personas, liberar de este mal. Cuando una persona realmente se dispone, se sincera y quiere agradar a Dios, Dios le da de su gracia, Dios le da de su poder para que salga de cualquier esclavitud, de cualquier mal, de cualquier pecado. Vamos a ver un texto más que también veíamos hace 8 días, está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quiero decirte que el tabaquismo, pues realmente no es una enfermedad. Le llaman enfermedad porque tiene que ver con cuestiones internas, o desarrolla o produce ciertas sustancias internas, y las personas dicen, bueno, pues es un mal, es una afectación médica, pero realmente no es eso. Radica en la decisión y en la voluntad de las personas que voluntariamente, ellos por propia cuenta deciden ingerir una sustancia que va a alterar su organismo, su cuerpo, los va a afectar, y es a lo que se refería el Señor Jesucristo. Cuando las prácticas voluntarias de los hombres afectan no solamente principalmente su vida espiritual, sino que hay enfermedades que afectan, o hay pecados más bien, que afectan la condición de salud de las personas, afectan su cuerpo, como en este caso estamos hablando del tabaquismo, como lo que refería la escritura en Corintios. O sea, un mensaje a la iglesia, un mensaje a las personas para que tuvieran cuidado de aquellas cosas que pueden afectar no solamente espiritualmente, sino afectar su propio cuerpo. Y todas esas cuestiones que aquí nos estamos nosotros estudiando son pecados. La Biblia le habla que es pecado. Y aquel que practica el pecado se va a convertir en un esclavo del pecado. Por muy sencillo que fuera el pecado, por muy común que sea un pecado, la mentira, el robo o algún otro pecado que sea aceptado, la persona va a quedar esclavizado. Como en este caso, la persona está destruyendo su cuerpo, afectando el cuerpo que Dios le dio, el templo que puede ser un templo del Espíritu Santo, y Dios se lo dio para que el Espíritu morase en él. Entonces la persona destruye algo de Dios. Y estas personas, o sea, la persona está teniendo una esclavitud. La persona cae en una esclavitud como la esclavitud que puede vivir la persona en el tabaquismo, en esa práctica. El verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué es importante también entender esto?
Porque muchas veces el hombre pone su confianza en métodos, en recetas, en una persona que le puede ayudar con un tratamiento, en una sustancia, en un medicamento que le ayude a dejar el fumar, a dejar esto, a dejar aquello. Mira, muchas veces la verdad pueden ser cambios transitorios, cambios momentáneos, cambios que pueden ayudar a las personas en un determinado punto. Pero la verdad es que no solamente por el pecado se afecta el cuerpo, el organismo, se afecta el alma. Y en esa área, mira, no hay medicamentos, no hay terapias, no hay clínicas de recuperación o de rehabilitación donde las personas logren restaurar su alma. Solamente es con Jesús. Cuando la persona viene a Jesús, Dios, dice la Escritura, les puede hacer verdaderamente libres. Y esa es la libertad que necesitan muchas personas, del alcohol, del tabaco y de aún de otros pecados más. Las personas están requiriendo ese tipo de libertad, una libertad verdadera, una libertad no circunstancial, no por un método, no por un tratamiento, sino una libertad genuina, verdadera y real. Entre nosotros hay hermanos que han estado atados o que en otro tiempo estuvieron atados alguno de estos males, sea el alcoholismo o sea el tabaquismo o algún otro mal. Pero mira, por su gracia han encontrado la libertad de este mal. En el caso del tabaquismo, yo te puedo referir de manera personal, yo era una persona adicta también al tabaco. Yo inicié el tabaquismo a los 14 años y gracias a Dios no fueron muchos años, porque Jesús vino. Después de que yo había iniciado el tabaquismo, vino como a los 2 años y medio. Y Dios me libró de muchas consecuencias que hubiesen podido traer el tabaquismo a mi vida. Pero la realidad es que Dios me dio su gracia para poder dejar el tabaco. Y no solamente el tabaco, otras cuestiones más que estaban afectando mi vida espiritual. Ahora quiero decirte, precisamente la libertad que Dios nos da es esa libertad donde no solamente te quita el mal que puede afectar tu cuerpo, o sea, un pecado que puede destruir tu cuerpo, sino que principalmente cualquier pecado Él lo quita y te puede ayudar para ser libre de cualquier pecado, porque no solamente tu cuerpo puede ser destruido, sino también tu alma. Y eso es lo más trágico, porque aunque la libres de este mundo, o sea, me refiero, la libres de una enfermedad de este mundo, libres tu vida de alguna enfermedad, de algún padecimiento de este mundo, pero tu alma en la eternidad será librada. Necesitas que Dios te dé esa libertad. Vamos a ver un texto más aquí en el libro de Isaías para concluir. Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, que tu carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí hay una promesa muy importante dada para el pueblo de Israel. ¿Sabes? Esta promesa estaba anticipando los tiempos de esclavitud que iba a vivir Israel. Pero posterior a esos tiempos vendría un tiempo de libertad, un tiempo donde las personas alcanzarían libertad. Ahora quiero decirte que ese es el tiempo también en el que nosotros estamos, un tiempo donde Dios quiere la libertad tuya, o sea, una libertad verdadera, que salgas de esa esclavitud en la cual te has encontrado, sirviendo a un amo, sirviendo a un señor, al Señor de este mundo, sirviendo al Dios de este siglo, sirviendo al pecado, sirviendo a un vicio. Puede ser el alcohol, puede ser el tabaquismo, o puede ser alguna de las otras cuestiones que estaremos viendo en las próximas reuniones. Pero sabes, lo importante es que tú entiendas que Dios quiere quitar de ti esa carga, quitarte esa esclavitud en la cual has estado, ese yugo en el cual has estado atado y que quizás has querido salir. Pero también aquellas personas que a lo mejor no han entrado a ese yugo, ojalá pudieras hoy entender y recibir de parte de Dios y poner en tu corazón lo que puede ocasionar el tabaquismo. Joven, que puedas estar atento y vigilante sobre este mal que puede llegar a tu vida por algún amigo, por algún compañero, por alguna persona ahí en la escuela donde tú estás. Mira, la verdad es que hay mucho acoso sobre los jóvenes, sobre este tipo de males, en el alcoholismo, en el tabaquismo y aún otras cosas más que estaremos viendo en las siguientes semanas.
que están acechando a los jóvenes para cautivarlos. Hoy que puedas poner en tu corazón puedas poner esas imágenes, personas ahí afectadas por un cáncer en la boca, por un cáncer ahí en su garganta, por una afectación en sus pulmones, por personas que tuvieron que enfrentarse a la muerte y anticiparon su cita. Tenían una cita con la muerte, pero por estar fumando, mira, la cita se anticipó. Esa cita se adelantó y las personas tuvieron que llegar más rápido a su cita. Y muchos de ellos, desgraciadamente, sin estar listos, sin estar preparados. Entonces, Dios quiere que pongas en tu corazón, joven, que de tu vida se aparte no solamente este vicio, el tabaquismo, sino todo mal que puede precisamente venir a ti por la influencia que hay en este mundo. Dios vino a traer esa libertad, el Señor Jesús vino a traer esa libertad, y hoy entre nosotros está el Señor Jesús. Si tú quieres libertad, una verdadera libertad de alguno de estos males, de estos vicios, hoy le podemos pedir a Dios. Los invito a que nos pongamos de pie y podamos orar. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible. Y sobre todo aquellas personas que experimentan una frustración, una desilusión, porque quizás en su propia fuerza, por sus propios métodos, estrategias humanas, han querido salir de estos males y no lo logran. Y están apresados, están esclavizados a estas cosas. Quizás pierden esperanza, quizás pierden una luz, pierden la confianza, la fe de que algún día saldrán de ese mal. Mira, la noticia es que se ha buscado en el lugar equivocado. Esa es realmente una realidad. Se ha buscado en el lugar equivocado, en la persona menos adecuada. Vas y buscas a un hombre para que te ayude en ese mal. Vas y buscas en una persona para que te ayude de esa situación, y quizás por un tiempo como que dan resultados esos métodos humanos, pero la persona reincide, regresa a lo mismo, sea en el alcohol o en el tabaquismo o en algún otro tipo de pecado. Pero cuando tú vienes al Hijo de Dios, experimentas un cambio verdadero, una libertad verdadera, una transformación real. Eso que no da la religión, eso que no te da un cambio que produzca unas pastillas, un medicamento, una sustancia que tú te introduzcas por una prescripción médica, eso no lo hace precisamente Jesús. Ese tipo de cambios, Él hace un cambio verdadero, Él hace un cambio real, y Él es la persona a la que tú necesitas venir. ¿Quieres la ayuda para dejar algún vicio? Está en Jesús, es en Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mira, entre nosotros hay hermanos que te pueden testificar de ello, que han sido librados, que han sido libertados de distintos vicios, de distintos pecados, de distintos males en sus vidas, pero cuando Jesús les dio la oportunidad, la gracia de Dios se mostró ante ellos. Cuando Cristo resplandeció en sus vidas, experimentamos esa verdadera libertad, se experimentó esa verdadera libertad que hace falta seguramente en tu vida. Es Jesús el que tú necesitas, es Cristo. Es su gracia, es su amor, es su poder, es la ayuda de su Espíritu en tu vida para romper cualquier esclavitud. No importa que haya sido afectado tu cuerpo para generar una adaptación, para que tu cuerpo se quede cautivo a algún vicio. Dios puede quitar esa cautividad, porque en Él hay poder, en Él hay amor y hay gracia que es vertida sobre aquellos que la piden. ¿Quieres salir del tabaquismo? Busca a Jesús, pídele a Dios, Él es el que te puede ayudar. ¿Quieres salir de algún otro daño, de algún otro mal que está afectando tu vida, algún otro pecado que está causando mal en tu vida? Es Jesús el que te puede ayudar. Hoy puedes pedirle a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por los presentes, Señor, para que seamos advertidos y apercibidos de este mal que está afectando nuestro país, Señor, que es
algo muy común ver, Señor, y que es bien recibido, que es algo que se aprueba, Señor, dentro de las familias, dentro de nuestra sociedad. Pero pedimos que, Señor, nuestros oídos sean atentos para oír y huyamos de este mal, Señor. Que ayudes a los jóvenes presentes, Señor, a poder ser librados de esto, Señor. Que pongan en su corazón, Padre, hoy la sabiduría, el temor tuyo, Señor. El consejo de parte tuya para no andar en el camino del perverso, del pecador, para no andar en caminos que destruyan sus vidas, Señor. Ayúdale, Señor, a tener realmente la certeza, a tener, Señor amado, la sinceridad, a tener, Padre amado, la cautela para huir de este pecado y de este mal, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Y también rogamos por aquellos, Señor, que estén atados a este vicio, Señor. Padre, no solamente los que estén presentes, sino aún los que podrán oír este mensaje, Señor. Pedimos que tú vengas a traer libertad, Señor. Esa libertad que solamente en tu Hijo se encuentra, Señor. La libertad, la cautividad del pecado, Señor. Que, Padre amado, pueda haber ahora una libertad en el nombre de tu Hijo, Señor. Ven a romper la esclavitud y las cadenas a este mal y a este pecado, Señor. Porque sabemos que tú tienes ese poder, Señor, para transformar y para cambiar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Trae libertad de este pecado y de este mal, Señor, que está desbaratando vidas, que está desbaratando, Señor, a personas, Señor, que está destruyendo las almas, Señor, las vidas de las personas, no solamente en lo físico, sino aún en lo espiritual, Señor. Padre, ayúdale, Señor, que seas tú, Señor, libertando, Padre, a estas almas, a estas personas, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, Señor. Padre, que puedas oír la oración de aquella persona que a ti te clama, Señor, que haya buscado solución en un medicamento, en un tratamiento, en una readaptación, en una rehabilitación, Señor. Que seas tú, Señor, el que traigas la libertad verdadera, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana. Tengan buena tarde.